damos la bienvenida a nuestra hermana Olga y a Rocío. Están con nosotros hoy por primera vez aquí, ¿no? Qué bueno. Hemos estado compartiendo la semana anterior con este misionero, ¿no es cierto?, del pastor Richard. Tuvimos la oportunidad de conocer un poquito su trabajo y pudimos ver un poquito, ¿no es cierto?, la gran necesidad que hay en distintas partes. Bueno, él es el reflejo de lo que el mundo necesita, ¿no es cierto?, en un área, pero hay tantas áreas que están necesitando realmente esa misión de Dios. Empezamos a estudiar lo que significa la misión, ¿no es cierto?, y cuán integrados o involucrados debemos estar nosotros en esa tarea de la misión. El domingo anterior, ¿no es cierto?, vimos de que en realidad la misión es de Dios, ¿no es cierto?, y la iglesia debe estar involucrada en esa tarea. Y hablamos, ¿no es cierto?, también de que por ahí hay llamados especiales a personas donde Dios escoge para enviarlos a realizar una tarea específica, en un lugar específico, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde nace esa misión? A veces pensamos que, bueno, la misión nació en el Nuevo Testamento, o tal vez con la venida del Señor Jesucristo, o a veces pensamos que la misión, bueno, es una responsabilidad de la iglesia y nació en la iglesia, ¿no es cierto? Pero en realidad, si usted profundiza, vamos a notar hoy que la verdad, la misión lo vemos ya en el Antiguo Testamento. Y vemos, ¿no es cierto?, que en realidad cuando Dios decide crear el universo, Él ya crea con una misión global. O sea, Él ya crea todo, o sea, todo estaba perfectamente dentro del corazón de Dios, planeado, y todo lo que Él fue haciendo con un propósito, ¿cierto? Y el final de todo esto es la gran misión y la comisión por la cual nosotros estamos llamados a cumplir. Quiero ver con ustedes allí, ¿no es cierto? Empecemos en Génesis, el capítulo 1. Yo sé que usted conoce bastante del Génesis, la historia de la creación de Adán y Eva, ¿no es cierto?, y todo cómo fue esto, pero quiero resaltar un solo versículo. Fíjense que cuando Dios crea el universo y en realidad, ¿no es cierto?, crea todo, Él le da una tarea específica al hombre. Y esa tarea, dice el capítulo 1, el versículo 28, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál era el propósito aquí, no es cierto, del mandato de Dios? Dice, los bendijo. Primeramente, ¿no es cierto?, bendijo esa creación, lo crea, pero los bendice. ¿Con qué propósito? Con el propósito, dice, que ellos se fructifiquen, se multipliquen, llenen la tierra, la sojuzgadla, o sea, la juzguen, se enseñoreen de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay una palabrita ahí que dice llenar la tierra, ¿cierto? ¿Y cuál era el propósito principal entonces? Cuando miramos desde la perspectiva de la misión de Dios, nos damos cuenta de que era sumamente importante que el hombre entendiera que Dios le había creado con un propósito, y este propósito era, ¿no es cierto?, llenar la tierra de la gloria de Dios, transmitir, ¿no es cierto?, esa gloria de Dios a través de sus vidas. Por eso es que Dios bendice sus vidas, pero le da esa tarea de fructificar, de reproducir, de crecer, de multiplicar, ¿no es cierto?, con el propósito de que esa misión de Dios se cumpla, ese propósito de Dios se cumpla. El propósito era, ¿no es cierto?, o es, sigue siendo, de que Dios sea glorificado en todo momento. Cuando usted mira los primeros capítulos de Génesis, usted ve que la creación, el hombre y todo, ¿no es cierto?, era perfecto, no había ningún error, no estaba el pecado. Entonces todo funcionaba muy bien. Pero ¿qué pasó? Allí en el capítulo 3 resulta que vemos, ¿no es cierto?, la caída del hombre, el problema del hombre. O sea, vemos que ahí hay una desobediencia de parte del hombre, y a causa de esa desobediencia viene, ¿no es cierto?, un cambio. No que el hombre no haya estado preparado para glorificar a Dios,
sino que lamentablemente el hombre desobedeció a Dios y entonces, ¿no es cierto?, pierde esa imagen o esa relación con Dios por culpa del pecado. Fíjense lo que dice ahí en Génesis el capítulo 3, el versículo 14 hasta el 19. Dice, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre toda la serpiente y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces y con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Cierto? Ahí hay un relato de la caída y un poquito detallado, ¿no es cierto?, de cómo fue esa experiencia. Pero lo más interesante es de este problema es que el capítulo 3 refleja o relata toda la historia, ¿no es cierto?, de este problema moral que hubo, de la desobediencia. Pero en estos versículos se aclara un poquito la consecuencia de esa desobediencia, ¿no es cierto? Ahí dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Allí en realidad, este pasaje en realidad, ¿no es cierto?, se llama el protoevangelio. Es la expresión de lo que sería el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, hiriendo a Satanás o ganando esa batalla allí en la cruz y entonces, ¿no es cierto?, dando la posibilidad al hombre de recuperarse a través del pecado y volver a tener la posibilidad de glorificar a Dios con su vida. Ahora, el versículo 16 se da, ¿no es cierto?, las consecuencias mediatas de la desobediencia del pecado. Dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces, a veces cuando analizamos este pasaje nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, de que la consecuencia del pecado trajo esto, ¿no es cierto? Hoy, ¿no es cierto?, usted en la realidad puede ver que esto es una verdad que se da todas las veces. Y ahí la última parte dice, hablando a la mujer, ¿no es cierto?, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esa actitud machista no es hispana solamente, eso es del principio ya, ¿no es cierto? Consecuencia del pecado. Eso no es algo que nació en nuestra cultura, eso está en el corazón del hombre y es consecuencia del pecado. Y otra cosa, tu deseo será para tu marido. Y esto fíjense que es tan real, ¿no es cierto? Usted puede ver muchas veces, ¿no es cierto?, mujeres sufriendo golpes, humillación y de todo tipo, y ella sigue ahí, y ella sigue ahí. ¿Por qué? Eso es consecuencia del pecado. Desafortunadamente, ¿no es cierto?, el pecado dañó tanto el corazón del hombre y la mujer, ambos, ¿no es cierto?, y eso hizo de que hoy nosotros debemos sufrir esas consecuencias. ¿Qué hizo Cristo cuando vino a morir en la cruz? Justamente derribar estas situaciones que el pecado daña, ¿no es cierto? En Cristo, cuando usted mira ahora el Nuevo Testamento y usted mira lo que hizo el Señor Jesucristo, usted va a encontrar ahí, cuando hay enseñanzas hablando de la mujer o del hombre, usted ve, ¿no es cierto?, una mujer con un corazón transformado. Lea Proverbios 31 y usted va a encontrar, ¿no es cierto?, el tipo de mujer que solamente Cristo puede hacer una vez que cambie su corazón. Así que, y el hombre también, ¿no es cierto? Cuando habla del matrimonio, ahí nos habla de la manera en que el hombre tiene que tratar a la mujer al hombre, y hay toda una perspectiva diferente de lo que es, ¿no es cierto?, esta expresión como consecuencia del pecado. O sea, ¿a qué conclusión queremos llegar? De que realmente el pecado trajo ese daño, ¿no es cierto?, al corazón y a la vida del hombre. Pero
el Señor Jesucristo trajo esa solución a ese problema del hombre que es el pecado. Por eso es que nosotros predicamos el Evangelio y nuestra misión es lograr que las personas alcancen a conocer a Cristo. Porque conociendo a Cristo, todas estas maldiciones, si usted lo quiere llamar así, ¿no es cierto?, dadas por el pecado, van a ser eliminadas de la vida de las personas a través de la sangre de Cristo, y el hombre va a poder disfrutar otra vez, y la mujer, ¿no es cierto?, hablando de hombre y mujer, de esa libertad, de esa felicidad, de esa tranquilidad que solamente Dios puede dar. Así que, no importa cuál sea el problema que tú estés teniendo, si tú tienes una relación con Cristo, en esa relación tú puedes encontrar, ¿no es cierto?, esa liberación completa de todos estos males que causa el pecado, de todo este daño que causó el pecado en el corazón del hombre. Ahora, nosotros vemos allí esa caída, ¿no es cierto?, vamos a decir estrepitosa del hombre, y daña, ¿no es cierto?, la naturaleza humana. Más adelante vemos la restauración a través del Señor Jesucristo. En la lección anterior analizábamos, ¿no es cierto?, que Cristo fue el que vino a cumplir esa misión. O sea, el primero que cumplió la misión fue el Señor Jesucristo. Y cuando miramos esto, ¿no es cierto?, y analizamos históricamente cómo llega el mal en el hombre, podemos entender entonces que Jesús realmente fue un misionero, ¿no es cierto? Deja su comodidad, el cielo, deja toda su gloria, viene a nuestra cultura, se hace hombre, adopta nuestra cultura y realiza la obra, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos ser libres del pecado. Saben que todo esto que nosotros vemos históricamente, cómo el pecado daña el corazón del hombre, y en la realidad lo podemos probar, ¿no es cierto? Vemos también que más allá de eso, el corazón del hombre fue dañado también espiritualmente. Allí en el capítulo 11 de Génesis, nosotros podemos encontrar una reacción del ser humano, ¿no es cierto? ¿Qué tiene el ser humano ahora que el pecado entró en su vida? Lo primero que se resalta es la soberbia y la rebeldía. Y eso, ¿no es cierto?, no es solamente en estos tiempos, sino en todos los tiempos. Siempre hubo rebeldía y siempre hubo soberbia. Fíjense que en el capítulo 11 de Génesis, ahí nosotros vamos a ver esa famosa torre de Babel, cuando el hombre decide escaparse del mal, ¿no es cierto?, o crear un plan para escaparse del mal. Entonces dijeron, bueno, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo. Entonces, ¿cuál era la idea de ellos? Acuérdense que ellos habían pasado el diluvio. Entonces, su mayor temor era, ¿no es cierto?, morir ahogados. O sea, fue una experiencia muy difícil para el ser humano. Ellos ya conocían esta historia. Entonces, pensando en eso, ellos deciden encontrar una salida o buscar una salida para escaparse del mal. Fíjense lo que dice el capítulo 11, el versículo 4 al 9. El versículo 1 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Cuando leemos este pasaje nos damos cuenta que en algún tiempo había un solo idioma, ¿cierto? En ese tiempo todo el mundo se entendía bien, no había problema de idioma, había un solo idioma. Pero ¿qué trajo como consecuencia esa realidad? Dice el versículo 4, el capítulo 11, versículo 4, dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Descendamos pues y confundamos su lengua, para que ninguno entienda lo que habla su compañero. Así esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. ¿Saben qué me llama la atención de esta experiencia? ¿Cuán lejos el hombre puede llegar cuando trabaja en unidad? Fíjense que estaban con un mismo idioma, con un mismo sentir, o sea, estaban de acuerdo, ¿no es cierto? Estaban trabajando en unidad. Llegaron a un común acuerdo y empezaron a trabajar. Y Dios baja y desciende para ver lo que el hombre está haciendo, y Dios reconoce que el hombre es capaz, ¿no es cierto?, de lograr su meta y de llegar a esa meta que ellos habían propuesto,
porque había un mismo sentir, había un mismo lenguaje, había una unidad perfecta. ¿Saben qué? Dios tuvo que intervenir, ¿no es cierto? Como solo Dios sabe hacer. Decide simplemente crear las distintas lenguas, confundir su idioma ahí, que nadie le entienda a su compañero, y esa obra fracasó, ¿no es cierto? Esa obra se acabó, hasta ahí llegó. ¿Cuánto podemos aprender nosotros de esto? Fíjense que si aprendemos a tener un mismo lenguaje, no en el sentido del habla, ¿no es cierto?, sino tener un mismo sentir, una misma meta, un mismo propósito, y nos ponemos de acuerdo como iglesia o como familia o como grupo de amigos o como sociedad, podemos llegar muy lejos, podemos alcanzar muchas cosas. Creo que esta es la base, ¿no es cierto?, de muchos o de todos los fracasos de los proyectos, de los planes, de las actividades. ¿Por qué? Porque no hay unidad. Cuando hay unidad, créame, usted tiene la capacidad de crecer y va a prosperar y va a lograr sus metas. Está visto, ¿no es cierto? Dios lo vio y dijo, bueno, la única solución aquí es mezclar su lengua, confundirlos, ¿no es cierto? Y ahí nacen los idiomas. Desde ahí, ¿no es cierto? Dice que en toda la faz de la tierra ellos les esparció Jehová, dice, desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Qué importante es, ¿no es cierto?, el ponernos de acuerdo. Cuando nos ponemos de acuerdo, podemos lograr muchas cosas. Y saben que la misión de Dios se realiza solamente cuando hay un mismo sentir. Si no tenemos el mismo sentir, va a ser muy difícil que logremos una meta, que logremos un propósito. Es por eso que la intención nuestra es estudiar y compartir la palabra de Dios para entender correctamente qué es la misión, por qué fuimos llamados, por qué estamos aquí, para qué estamos, cuál es mi parte en la misión, para que podamos de esa manera entender de que todos somos parte de esta gran tarea y que si nos ponemos de acuerdo, sí podemos lograr. Si estamos en unidad, podemos alcanzar, ¿no es cierto?, todas estas metas que tal vez son grandes y desafiantes. Usted miraba, por ejemplo, la semana anterior, esos videos de nuestro hermano trabajando ahí en medio de la selva, y cuán difícil es, ¿no es cierto?, cuántas necesidades hay, cuán complicado es trabajar allí, pero ahí hay un grupo de seres humanos que necesitan esa ayuda, que necesitan ese apoyo. Y si una persona no capta, ¿no es cierto?, no adopta esa visión de apoyarles y trabajar con ellos, pues el evangelio no llegaría a ese lugar. Ellos no serían alcanzados por el mensaje del evangelio, ¿no es cierto? La bendición no llegaría a esas tribus. Siempre hay, ¿no es cierto?, personas que Dios escoge y Dios llama y Dios envía a lugares, en diferentes lugares específicos, para servir y para dar a conocer el nombre del Señor. Ahora, todos debemos estar involucrados en esa misión, ¿no es cierto?, de una o de otra manera. Ya habíamos mirado algunas cosas, ¿no es cierto?, y tú y yo creo que conocemos de qué manera podemos involucrarnos, y hay tanto que podemos hacer, ¿no es cierto?, en favor para que esta misión se realice. Fíjense que cuando nosotros miramos Génesis, el capítulo 12, después del capítulo 11, cuando vemos ahí ese desorden, ¿no es cierto?, en la humanidad, encontramos que inmediatamente después Dios decide llamar a Abraham. Pero ahora ese llamado, ¿no es cierto?, es de una manera personal. Y fíjense que hay una bendición muy especial a través del llamado de Abraham. El versículo 1 al 3 dice, capítulo 12, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa última parte es un detalle importante. Dios escoge, ¿no es cierto?, llama a Abraham como un misionero, lo saca de su tierra y de su parentela y lo envía, ¿no es cierto? Él no sabía ni dónde iba a ir, solamente decidió obedecer, pero con la promesa de que Dios iba a hacer de él una nación grande. Lo iba a bendecir, iba a engrandecer su nombre y iba a ser de bendición.
Esta promesa sigue hasta hoy, ¿no es cierto? Para la iglesia, para los cristianos, para aquel que confía en Dios, ¿no es cierto? Esa promesa sigue vigente, porque es ese llamado de Dios a esa gran comisión. Pero la última parte dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios había llamado a Abraham? Para bendecir a todas las familias de la tierra. Ese era el propósito y ese es el propósito, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo logramos nosotros alcanzar esa bendición a través de Abraham o a través de ese llamado? A través de la fe, porque cuando usted estudia el corazón de Abraham, ¿no es cierto? Usted encuentra que él es el padre de la fe, aquel que entendió y decidió, ¿no es cierto?, caminar con Dios, y Dios lo llama, y entonces cumple esa promesa en él y a través de él, y levanta un pueblo para que ese pueblo sea testimonio a las naciones. Fíjense, la bendición es para las familias, pero después también esa bendición se extiende a las naciones. Ese es el propósito. No solamente, ¿no es cierto?, pensar en grande como a veces pensamos, sino Dios pensó desde la base, bendecir los hogares, bendecir las familias. ¿Y qué sucede? Cuando el Evangelio de Cristo entra en un hogar, en una familia, definitivamente esa familia es bendecida, ¿no es cierto? Esa familia es transformada, esa familia cambia, esa familia disfruta de una relación con Dios y de las bendiciones con Dios. Y hay todo un cambio y un crecimiento en ese hogar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios cambia esa familia o esa vida. Así es, ¿no es cierto? Como Dios espera que la bendición vaya pasando de familia en familia. Fíjense que cuando habla del Evangelio, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cierto? Es como que Dios está esperando que en una familia alguien entregue su corazón al Señor, para que a través de esa confesión de fe de esa persona, la bendición y la promesa se cumpla en su familia. Ahora que esa familia alcanza a conocer a Dios a través de esa fe de alguien que fue parte, ¿no es cierto?, de entregar su vida al Señor. Y esa es una promesa real, ¿no es cierto? Tal vez usted mismo lo experimentó. Uno de su familia conoció al Señor y despacito después usted fue viendo, ¿no es cierto?, como todos van llegando a los pies del Señor. ¿Por qué? Es un cumplimiento de una promesa. Se cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjense que cuando vemos el capítulo 17 de Génesis, un poquito más adelante, el versículo 6 al 8, vamos a encontrar ahí ya la bendición a las naciones. Allí en el 12 encontramos esa bendición específica a la familia, pero aquí ya encontramos esa bendición reiterada a las naciones. Dice el versículo 6 al 8, te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ella. Esta es una promesa, ¿no es cierto?, de bendición, ese pacto con Abraham, confirmado nuevamente y hecho eterno, o sea, sellado, ¿no es cierto?, confirmado por Dios. Y la promesa es, te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Ese será el propósito, ¿no es cierto? Así que cuando miramos la misión de Dios, nos damos cuenta de que Dios nunca hizo nada al azar, ¿cierto? Nada de lo que Dios creó y formó fue hecho al azar, al contrario. Desde un principio, Él tuvo un propósito y hay una misión, hay un plan establecido por Dios desde el inicio. Jesús lo cumple. Ahora la iglesia debe cumplir su misión y debe continuar. ¿Dónde comienza, digamos, la iglesia con esta misión? Si usted mira el libro de Hechos, el capítulo 1, el versículo 8, usted va a encontrar allí el inicio o donde comienza esta misión, en la iglesia del Señor. Fíjense que aquí se está hablando después de unos días de la ascensión del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Este grupo que se queda como aparentemente abandonado por unos días hasta que llega el Espíritu Santo, pero Jesús antes de irse había hecho esta promesa. Dice el versículo 8 de Hechos 1, recibiréis poder cuando
haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí comienza la misión de la iglesia, ¿cierto? Anteriormente nosotros vemos que Dios fue estableciendo su misión, fue realizando su misión de distintas maneras. Escoge en un momento a Abraham, continúa después con el pueblo de Israel, usa al pueblo de Israel como testimonio para cumplir esa misión, ¿no es cierto? Y que el mundo conozca el Dios verdadero. Cuando usted mira Salmos por ahí, hay varios pasajes que hablan, ¿no es cierto?, del propósito que Dios tiene con las naciones, y especialmente con la nación del pueblo de Israel. Ahora, ¿cumplió o no cumplió el propósito? Y hoy diríamos a lo mejor no lo cumplió, pero el propósito de Dios sí se cumplió. Aunque el pueblo haya fallado, ¿no es cierto?, el propósito de Dios siempre se cumplió y fue estableciéndose etapa tras etapa o momento tras momento. Cuando miramos aquí, vemos que va a comenzar una tarea ahora. ¿Cuál va a ser la tarea? Que la iglesia debe ser testigo. O sea, el Espíritu Santo iba a llegar, dice, recibiréis poder, está hablando del Espíritu Santo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Dice, para que seáis testigos. O sea, ¿qué testigo dónde? En Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Podemos decir que la misión de la iglesia comienza en Jerusalén, pero se extiende después, ¿no es cierto?, en todo el mundo existente. Y podemos afirmar también que hicieron una buena tarea, ¿no?, porque llegó hasta nosotros. O sea, esa misión continuó, esa tarea continuó. Es por eso que usted y yo fuimos o somos llamados a ser testigos en medio de este mundo, ¿no es cierto?, del poder de Dios. Esa es nuestra misión, ser testigos del poder de Dios. O sea, Dios te rescató, te salvó, cambió tu vida con el propósito de que tú puedas compartir ese cambio de tu vida a tus amigos, a tus compañeros, a tus familiares, y que de esa manera, ¿no es cierto?, los demás también puedan conocer a Dios. Ese es el plan. Ahora, más adelante, Pablo expresó, ¿no es cierto?, cómo se iba a realizar esta tarea. Ahí ya Pablo está hablando como un líder, prácticamente un líder de plantación de iglesia, ¿cierto? En el Romanos el capítulo 15, el versículo 20 y 21, porque tal vez en ese momento también, ¿no es cierto?, la gente se preguntaba, y bueno, ¿y cómo vamos a hacer esta tarea? ¿Cómo vamos a realizar esta misión? Y Pablo le dice, de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo aclara, ¿no es cierto?, él como líder de un equipo misionero, de un equipo de plantación de iglesia, dice, yo me esforcé a predicar el evangelio. ¿Pero dónde? Donde Cristo no fue anunciado todavía, ¿cierto? Eso es lo correcto. Es muy fácil formar una iglesia con cristianos, ¿no es cierto? Usted va, junta 5, 6, 10, 20, 30 cristianos y forma su iglesia. Y ya está la iglesia allí, ¿no es cierto? Pero ese no es el propósito de Dios. Pablo dijo, ¿no es cierto? No tenemos intención de plantar donde ya está plantado, edificar donde ya está edificado. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Es ir a los lugares donde no son alcanzados, o sea, donde el evangelio no llegó todavía. Por eso es que estamos involucrados, ¿no es cierto?, en distintas actividades como iglesia, en distintos lugares, en distintos países, y estamos involucrados en lugares donde entendemos que hace falta un testimonio del evangelio, ¿no es cierto? No estamos pensando solamente, ¿no es cierto?, en nosotros, en nuestro círculo aquí normal, y beneficiarnos nosotros de esta bendición del evangelio, sino pensando que este evangelio llegue hasta lo último de la tierra, y especialmente a aquellos lugares, ¿no es cierto?, donde el evangelio todavía no es predicado. Como dijo Pablo, donde todavía no se ha edificado el cuerpo de Cristo. Contaba el pastor Richard justamente la semana pasada, todo este grupo que está trabajando ahora, ¿no es cierto?, ahí en Guatemala, que está haciendo un trabajo en unas tribus nuevas, que no tienen la oportunidad o no han tenido todavía la oportunidad de conocer al Señor, ¿no es cierto? Y esa tarea es la que debemos estar enfocados nosotros como iglesia.
ver, ¿no es cierto?, dónde el Evangelio todavía no fue alcanzado. Nosotros pensamos en nuestro alrededor, en realidad, sí, ¿no es cierto?, todo el mundo escuchó, si se quiere, ya el Evangelio. Muchas veces no hace caso, pero han escuchado. Pero hay lugares donde nadie ha conocido del Señor todavía, ni lo conocen, ¿no es cierto?, ni siquiera tienen idea del mensaje del Evangelio. Y esa es nuestra tarea. Por eso, hermanos, tenemos que involucrarnos en las misiones. Y concluyendo, podemos decir, ¿no es cierto?, de que realmente la misión nace en el corazón de Dios. O sea, cuando por decir así, Dios planea hacer las cosas y diseña todo este gran plan, ya entonces, ¿no es cierto?, está establecido un propósito, una misión, ¿no es cierto? Y a través de la historia, a través de los tiempos, nosotros vemos que todo se va cumpliendo, ¿cierto? Año tras año, década tras década, ¿no es cierto?, vamos viendo de que realmente todo tiene un plan perfecto. Ahora que estamos leyendo juntos el Antiguo Testamento, estamos ahora en Josué, leyendo con la iglesia, ¿no es cierto?, 5 capítulos por semana, nos damos cuenta, ¿no es cierto?, cómo Dios fue estableciendo tan bien todas las cosas, ¿no es cierto?, en cada tiempo, en cada época. Pero lo lindo que uno descubre también de que ninguna época quedó sin la presencia de Dios, sin que Dios usara a alguien para que hablara de su amor, para que reflejara su amor. Así que eso es una gran bendición. Dicho sea de paso, ¿en qué capítulo estamos de Josué? Del 6 al 10. Del 6 al 10, correcto. Comenzamos, a ver, mañana debíamos haber comenzado el viernes, pero estamos leyendo un capítulo cada uno, 6, 7, 8, 9 y 10. Y la idea es que leamos un capítulo por día, ¿no es cierto? De una manera sencilla, tener una disciplina de lectura y después el jueves compartimos juntos esta enseñanza. Quiero leerle un último pasaje para terminar. Fíjense que cuando en el cielo, cuando ya todos están en la presencia de Dios, hay un momento cuando un grupo de personas que son salvadas es presentada ante Dios y se declara de esta manera. Apocalipsis 7, 9 y 10. Apocalipsis 7, 9 y 10. Dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Lo que quería resaltar de este pasaje, hermanos, el énfasis que hace el autor. Fíjense que dice: una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, estaban delante del trono. Y ese es el plan, ¿cierto? Por eso es que nosotros como iglesia debemos llevar adelante este propósito de Dios, o debemos estar involucrados, ¿no es cierto?, en esa misión de compartir el mensaje del Evangelio a todos los pueblos, a las naciones, a todas las lenguas. ¿Por qué? Porque un día, cuando estemos ante el Señor, ¿no es cierto?, todos van a estar frente a Él y tendrán que dar cuenta de su vida y darán cuenta de lo que han hecho. Usted y yo también vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho, ¿no es cierto?, ante Dios. Qué bueno sería que usted pudiera entender esto. ¿Sabe por qué? Si usted entiende el propósito de Dios global y entiende que Dios tuvo un plan desde un principio con nosotros, usted se va a sentir que es parte del propósito de Dios también. Que usted fue llamado con un propósito y es parte de este plan. Y entonces va a sentir esa necesidad de involucrarse en esa tarea, de esa misión global. Ayer estábamos compartiendo con un ministerio que tenemos ahí, ¿no es cierto?, de dar de comer a estos jornaleros. Y esa tarea, tal vez es muy sencilla, ¿no es cierto? Tal vez son unas horas que le dedicamos ahí para hacer algo, para servirle algo. Pero esa tarea sencilla lleva el propósito de que ellos conozcan al Señor, de que en ellos haya un cambio, de que sus vidas sean cambiadas, ¿cierto?, de que Cristo cambie sus vidas. Entonces, toda tarea en la cual la iglesia se involucra debe llevar este propósito, ¿no es cierto?, que es esta gran comisión o la misión de Dios, de que el hombre alcance a conocer a Dios, que tenga una experiencia personal con Dios, porque sabemos que aquel que conoce al Señor, definitivamente su vida va a cambiar
su familia va a ser bendecida, su hogar va a ser bendecido y bueno, todo su entorno va a ser bendecido. Así que fíjate, hay razones para servir al Señor, ¿cierto? Vale la pena servir al Señor porque hay motivos para hacerlo. Dios nos llamó con un propósito, somos parte de ese propósito y tenemos que realizar la tarea. Así que lo poco o mucho que tú puedas hacer en favor de la extensión del mensaje del Evangelio debe darte gozo, debe darte alegría, debe darte motivación, porque eres parte de un plan global, ¿no es cierto? Que no está aquí solamente, encerrado en estas cuatro paredes, sino es un plan global establecido por Dios. Y qué lindo es sentirnos que somos parte de ese gran plan de Dios. Que Dios te bendiga y ojalá puedas entender esto. A veces un poquito parece ser más bien una clase un poquito de estudio, ¿no es cierto? Donde tratamos de entender cosas un poquito más profundas. Pero es bueno entenderlo. ¿Sabes por qué? Porque cuando entiendes esto te das cuenta la razón por la cual existes, la razón por la cual vives. Y entonces te sientes útil y te sientes parte de un gran plan. Y eso es lo más hermoso. Así que Dios te bendiga y ojalá puedas comprender esto. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, una vez más queremos agradecerte por este tiempo que tú nos has permitido compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has escogido a cada uno de nosotros para ser parte, Señor, de este plan global que tú tienes para todas las naciones. Gracias por el privilegio de que te conocimos y podemos entender y podemos tener esa relación y esa comunión contigo. Te pido que tú nos bendigas, que tú nos guardes y nos protejas para que podamos seguir adelante en esta gran tarea que tú nos has encomendado. Te agradecemos, Señor, porque somos parte de todo ese plan perfecto que tú has elaborado y queremos honrar y glorificar tu nombre con nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.